Bueno, buenas tardes o buenos días. Voy a hablar de Teresa Agustín, una poeta creo que interesante y a ver si consigo transmitir algo de ese interés. Recuerdo que cuando en 1994 comencé a preparar mi obra Poesía aragonesa contemporánea, antología consultada, publicada en Zaragoza por Mira Editores 2 años después, en 1996, tras haber consultado a 50 expertos en el tema y conformar el grupo de autores que iban a configurar la obra, lamenté que tan solo hubiera entre los elegidos una mujer, que era Ana María Navales. Para que la siguiente número de votos pudiese ser incluida, debería ampliar mi propósito de incluir unos 20 poetas a más de 25. Al final fueron 22 los autores incluidos y la siguiente mujer era, curiosamente, Teresa Agustín, a quien presentaré en esta intervención a partir de su próxima obra, ¿Qué puedo contarle a quién? Afortunadamente, hoy no tendríamos este problema, dado que la nómina de mujeres poetas es impresionante y su calidad es muy apreciable, tanto en Aragón como en el resto de España o en los países de habla hispana. ¿Qué puedo contarle a quién? Es una antología de toda la poesía anterior de Teresa Agustín. Como diría, creo, el mejor poeta que ha dado Aragón a lo largo del siglo XX, Miguel Labordeta, se trata de una autología, es decir, de una selección realizada por la propia autora de sus 8 publicaciones anteriores. Duoda, Zaragoza, Asociación Cultural Ana Barca de Bolea, Colección Lavati, Cuadernos de Aretusa, 1986, Cartas para una mujer, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, Colección La Gruta de las Palabras, 1993, La tela que tiembla, Zaragoza, Olifante, 1998, Hombre en un jardín con lirios, lilias y 2 amapolas, Zaragoza, Prames, 2003, Dos pasillos, Madrid, Huerga y Fierro, 2008, Lantanas, Los poemas azules, Madrid, Huerga y Fierro, 2015, Caolín y Rojo, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, Colección La Gruta de las Palabras, 2018, y La belleza y la nube, el libro de Lola, Madrid, Huerga y Fierro, 2022. Incluye poemas de todos los libros, salvo del primero, que apenas era una plaqueta. Teresa Agustín Hernández, Teruel, 1962, estudió filología francesa en la Universidad de Zaragoza, actualmente vive en Madrid, traductora y poeta, ha trabajado como escritora, periodista y directora de comunicación, DIRCOM, que dicen los modernos, trabaja como jefa de prensa de la Fundación Mujeres y es la responsable del área de comunicaciones de la Fundación Alternativas. Ha colaborado en diferentes medios de comunicación, desde el mítico periódico Andalán, que tuvo una periodicidad variable a lo largo del tiempo, que diseñaron en Teruel Eloy Fernández Clemente y José Antonio Labordeta, pero que no se llegó a publicar hasta 1972 en Zaragoza, que es un periódico mítico por ser el único periódico aragonesista de izquierdas que había en el momento y que duró hasta 1986, hasta la revista turolense Turia, recientemente galardonada con el Premio Aragón. Otras colaboraciones suyas han aparecido en el periódico francés Le Monde Diplomatique, la revista pacifista barcelonesa En Pie de Paz, la publicación periódica de la Universidad de Deusto Derechos Humanos o el diario progresista Público. Traductora del francés, destacan sus trabajos sobre Marguerite Duras, de quien pueden observarse claras influencias en su concepción literaria. Obra suya figura en las antologías Penúltimos poetas en Aragón, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, Colección Veruela, 1989, en edición de Trinidad Ruiz Marcellán. Ellas tienen la palabra, 2 décadas de poesía española, Madrid, Fondo de Cultura Económica España, 1977, edición de Noni Venegas y Jesús Munarri, con el prólogo de la primera, Noni Venegas. Poetisas españolas, Madrid, Torremozas, 1998, en el tomo 3, la edición de Luz María Jiménez Faro. Mujeres de carne y verso, antología poética femenina en lengua española del siglo XX, Madrid, La esfera de los libros,
2002, en edición de Manuel Francisco Reina, o Jim, Poetas Aragonesas, 1960-2010, Zaragoza Olifante, Ediciones de Poesía, 2010, edición de Ángel Guinda. Como nacida en 1962, Teresa Agustín se agruparía dentro de la llamada generación mejor, quizá promoción, de la democracia, es decir, aquella que comienza su andadura en las últimas 2 décadas del siglo pasado. Se trata de una promoción literaria que en narrativa recupera el arte y el placer de narrar historias, buscando muchas veces en ellas la autoafirmación. Por ejemplo, Antonio Muñoz Molina o Julio Llamazares, y en Aragón, pues Ignacio Martínez de Pisón o Javier Sebastián serían ejemplos de la narrativa. En poesía, pues bueno, conoceríamos a Luis García Montero, o en Aragón, desde pues, Antonio Ansón, Alfredo Saldaña o Ana Martínez Mongay, representarían esta misma tendencia, aunque con propuestas muy diferentes y muy particulares. La poética de Teresa Agustín presenta una gran coherencia a lo largo de todas sus obras. Siempre desde una escritura femenina y feminista, la autora ha ido reivindicando el papel de la mujer en la historia y en la cultura. Ella misma se ha encargado de definir su propuesta estética en un artículo que supone toda una poética, publicado en la revista turolense Turia, con el título de Algunas reflexiones sobre poesía, publicado en 2022. Artículo del que iremos desgranando pues, algunas de sus afirmaciones a lo largo de este trabajo. Se trata de una poética trazada como un discurso íntimo, normalmente con la presencia de un tú cercano, a quien el yo narrador va contando historias, anécdotas, sucesos, que va comentando al calor cercano de una lumbre, de una cadiera, diríamos en Aragón, de unos vasos de licor. En la mayoría de los casos, la técnica utilizada es la de acudir a un circuito de comunicación cerrado al que el lector tiene un acceso privilegiado y restringido, casi morboso, pues sería espectador de un mensaje que en principio no iba dirigido a él. De ahí que la poética de Teresa Agustín se constituya en una especie de escritura inicial e iniciática, primigenia y original. Busca el sentido primero e íntimo del mundo, su significado inaugural, reconstruirlo a partir de sus cenizas como ave fénix para que aparezca en su verdad reinventada. Por eso tienen tanta presencia en su poesía los personajes históricos, sobre todo femeninos, desde su primera publicación, Duida, que alude a la escritora carolingia del siglo IX, autora de la obra Manual para mi hijo, o los míticos clásicos, o los mitos clásicos como elementos reconstructores de una verdad ancestral. Con estos presupuestos, gran parte de su poesía se acerca a la estructura de las leyendas tradicionales legitimadoras de un presente incomprendido e inaceptado. La poesía está más cerca de la leyenda, nos dice en ese artículo Poética al que hemos hecho referencia. Normalmente su poética parte de lo ínfimo, de las cosas cotidianas a las que apenas damos importancia, pero que cobran una dimensión desorbitada cuando se analizan desde una óptica especial, cuando se desautomatizan, diríamos. El poeta se presenta como un vate, una persona con una especial intuición y capacidad para penetrar en los arcanos de la naturaleza. Su función es iluminar las zonas oscuras de la existencia. Evidentemente, esta perspectiva tiene una raigambre romántica, aunque en el caso que nos ocupa está bastante mediatizada por los poetas simbolistas franceses y por la ya citada Marguerite Duras. La presencia de los mitos clásicos en la poesía femenina contemporánea ha llamado de manera considerable la atención de la crítica. Teresa Agustín no es una excepción. Tenemos 2 trabajos interesantes sobre el asunto. El primero de ellos, de Ana Belén Rodríguez de la Robla, titulado La antigüedad y el deseo, previvencia de lo clásico en la poesía femenina aragonesa actual, publicado en Alacet en el 2014, analiza tan solo 2 de sus libros, Cartas para una mujer, de 1993, y La tela que tiembla, de 1998. Considera esta crítica que el caso de Teresa Agustín es un tanto particular. Dice, en Teresa Agustín lo clásico pervive
con extraordinario refinamiento, con sutileza, es ante todo una reelaboración, más que una recurrencia superficial. Teresa cincela el mito para intentar construir su propia personalidad como mujer, o más aún, como ser. En esta aventura personal, no obstante, el mito está presente en su vertiente más nocturna. Tal vez su contingencia irracional es lo que más aprecia la poeta, lo que se le antoja más susceptible de ser recuperado, porque la búsqueda del ser por fuerza remite a la inocencia, a lo prístino enterrado bajo capas de impostada civilización. Endymión se hace entonces supuesto trasunto masculino de una mujer que cifra en Selene, en lo oscuro tenuamente alumbrado, una auténtica proyección de su deseo. Hay un poema que refleja muy bien este concepto. Dice: me visto para la luna que influye sobre mí único enamorado. Me visto y salgo a su encuentro, deslizándome por entre las ruinas que el sol ha hecho visibles durante el día. Escalo para lograr un encuentro y canto mi miedo a los ríos salvajes que crecen bulliciosos mientras fluye la noche. Es el triunfo de lo invisible sobre lo visible, es el grito el que subyace. Yo, siempre yo, y la desconocida yo, me visto para la luna que influye sobre mi único enamorado. Como Endymión, yo también la espero. Es el caso de lo oculto, lo incontaminado, lo originario que pugna por aflorar como estrato sólido sobre el que asentar la personal afirmación. Esta construcción de identidad llega incluso a trascenderse, a hacerse ansia de conocimiento al tiempo que asume su intrínseca levedad, a escrutar en las cenizas propias en temerosa búsqueda de lo nuevo y por venir. Dice Teresa Agustín: no soy, y luego lo analizaremos un poco más, no soy más que una sibila que contempla la aurora, una sibila ciega que quiere dar nombre al miedo. Lo identitario, por tanto, pasa necesariamente por el derribo de la iconografía femenina más elemental, aunque ello implique un proceso aún más doloroso de edificación. Una mujer en la ventana, incierta como luna navegando por el mar, princesas destronadas que inventan historias de reyes rojos y mujeres sueño con labios muertos, donde crecen las manos de los árboles. Una niña del miedo llorando en el acantilado mientras contempla a una ahogada. En síntesis, pues, en Teresa Agustín las referencias a lo clásico suponen la carnalización poética de sus dos deseos, el de la autoconstrucción y el de la progresión en el conocimiento. El segundo de los trabajos que hemos mencionado es de Antonio Merino, es una tesis doctoral sobre justamente la utilización de la mitología en la poesía femenina española. Y aquí alude a otro personaje clásico que hemos mencionado y que aparece bastante en la poesía de Teresa Agustín, que es la Sibila. Y comenta, dice: la Sibila se presenta como depositaria de un saber antiguo, capaz de interpretar el devenir de la ciudad y quienes la habitan, y ese conocimiento sobrenatural conforma a un ser extraordinario en cuya estirpe la mujer se reconoce por compartir ambas un lenguaje propio y participar de una ancestral sabiduría común. Teresa Agustín, en el poema No soy más que una sibila que contempla, La tela que tiembla, 1998, se muestra más enigmática en su identificación personal con la profecisa. No soy más que una sibila que contempla la aurora, una sibila ciega que quiere dar nombre al miedo. Por eso su poesía tiene algo de leyenda y, como se ha dicho en la intervención anterior, trata de alguna forma de exorcizar los miedos, ¿no? Nombrar, poner nombre, nominar supone denominar, poner orden a un mundo que hasta entonces se presenta como un caos. De ahí el carácter inaugural de la poesía de Teresa Agustín. La sibila supone la profecía, es alguien que es capaz de adivinar el futuro y adelantarse a él. El acto de nombrar exige un esfuerzo especial, conocer el material en el que se van a convertir los sueños, la poesía. Por eso la autora describe su tarea poética de una manera muy particular. Escribir es pararse en un momento,
extrañarse con una palabra, tantas veces repetida hasta que se hace nueva, detenerse en el instante, captar la belleza o el horror de algo cotidiano o de algo excepcional y luego escribirlo si es que tu cabeza puede guiar tu mano, y esto no siempre ocurre. Esto lo dice en algunas reflexiones sobre la poesía. Es decir, la escritura y por lo tanto la poesía supone recuperar la relación intrínseca de las palabras, llegar a sentir que la vinculación entre significante y significado no es arbitraria, sino mágica. Buscar y hallar el hilo ariadnico que nos lleva a la esencia última de las cosas, a su verdad auténtica e irrenunciable, o al menos sentir que así ha sido, imaginar que es posible llegar a comprender el mundo reordenándolo de su caos inicial para darle una nueva forma. Creo que un detalle fundamental de la poesía de Teresa Agustín es la presencia de la mirada, los ojos que de alguna manera nos filtran el mundo, lo vertebran y lo jerarquizan. De ahí la enorme importancia de las formas y los colores. Recordemos que varios de sus títulos hacen referencia a ello. Caolín rojo, el azul en otro, pero al mismo tiempo y sobre todo en los poemarios más tardíos observamos en su poesía una seminegación del sentido de la vista y una mayor preeminencia del oído. El poema es el resultado de la información que los llamados sentidos superiores, vista y oído, nos aportan sobre la realidad. En la presentación, por ejemplo, editorial de Caolín y Rojo, de 2018, la propia poeta comenta: escribir sobre las raíces, sobre la tierra que es nuestro paisaje y que sin saber nos va moldeando lentamente. Un libro sobre la infancia y también sobre la vejez, que es donde vuelve la infancia, la única referencia que nos queda de lo que fuimos y tal vez aún seamos, tan solo tierras de un paisaje imaginado, un libro primitivo hecho de sonidos antiguos y de tierras, de caolines blancos y de arcillas rojas, donde las palabras van difuminando un paisaje vital que bien podría ser Aragón. Recordemos que José Antonio Labordeta decía que el paisaje nos condiciona, nos forma, nos conforma. O otro escritor aragonés recientemente premiado con el Premio Aragón de las Letras, Félix Ceira Cubet, decía que el paisaje es memoria. Esa obsesión por el paisaje es muy propia de escritores aragoneses. En otro momento, la autora concluye: una poeta, es una traductora de lo que percibe del mundo. La mayor parte del tiempo trabaja en el silencio, reinterpreta como una pintora lo ya visto, creando la ilusión de lo no visto, y es distinta para cada lector o lectora. Reconoce de esta manera que el proceso creativo es ajeno a ella, es algo que la posee, es decir, la poeta está poseída por la poesía y ella no posee ni domina su proceso de creación. Es esa poesía ajena, como en el romanticismo, la que marca los tiempos. El poeta, la poeta, debe saber escuchar ese silencio de las cosas para poder traducirlo en palabras nuevas. Por eso proclama: soy una poeta del silencio. Hay que dejar respirar a la poesía, darle tiempo para darle forma. La poesía es un acto de intensidad de percepción simbólica. Es belleza con formas, enseña el silencio. Son frases extraídas de ese artículo simbólico, de ese artículo poética. Bueno, voy terminando. Haremos alusión a la importancia de los sueños como instrumento de la adivinación, del dolor transformado en belleza, que es el fin último de toda su poesía: transformar los recuerdos, los sentimientos, el dolor incluso, en poesía. De la presencia de lo nimio, lo sencillo y aparentemente insignificante, de la amistad, el amor y la pérdida como motivos constantes y precisos, presentes en una poeta que en una primera lectura se nos puede aparecer como sencilla y clara, pero que esconde una profundidad y unas influencias bastante alejadas de las poéticas al uso en nuestra lengua. Desde su estética, muy influida por Degas y sobre todo por los simbolistas franceses, a esa propensión a los ritmos extraños a la tradición hispana, como es el decasílabo constante
en su poesía, y más propio de la poesía francesa, desde esa concepción romántica del poeta como un ser cargado o armado de un cazamariposas que sale al mundo a buscar la poesía en busca de la belleza de las cosas, hasta la presencia constante del diálogo, del monólogo, del autodiálogo o monólogo interior, etcétera, etcétera. Todo ello hace de la poesía de Teresa Agustín pues una obra que merece la pena disfrutar, degustar, aprender con ella a escuchar el silencio detrás del silencio y comprender que la verdad de la existencia radica en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio. A ti, muchísimas gracias. Bueno, es una garantía. Yo no consigo, nosotros, Nacho y yo, no conseguimos organizar algo, un coloquio, un encuentro, sin contar con la participación de Antonio Pérez Las Heras, que es una autoridad en, bueno, no solamente en poesía. Hoy he hablado de una poeta aragonesa, aunque lleve muchos años afincada en Madrid, ¿no? Pero una poeta turolense, ¿no? Es turolense. Aragonesa como Teresa Agustín, ¿no? Evidentemente, ayer hablábamos de la crítica literaria, Nacho insistía mucho en un poco en, bueno, ahora claro, no está, y también necesita cometer la torpeza, la injusticia de hablar de una persona que no está presente, pero bueno. Él hablaba de la necesidad de, no le quiero malinterpretar, ¿no? Profesionalizar de alguna manera, ¿no? La crítica literaria, ¿no? Y él decía, ¿no? que los críticos tienen que tener un bagaje, unos estudios, unos conocimientos, tal, no sé qué. Bueno, yo discutía un poco esa idea también, en el sentido de que el requisito absolutamente imprescindible es haber leído. Y Antonio Pérez Las Heras ha leído mucha poesía, ¿no? No solamente poesía aragonesa. Entonces, para conocer la poesía aragonesa, evidentemente hay que leer a los poetas, pero también conviene también leer lo que los críticos literarios con autoridad, ¿no? Y sabiendo lo que escriben, ¿no? Pues han dicho o han escrito luego sobre ellos, ¿no? Él tiene trabajos fundamentales sobre muchísimos poetas aragoneses, incluido Luis de Góngora, ¿no? Que se equivocó, nació en Córdoba, pero es un poeta aragonés. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y ahí están los trabajos de Antonio de las Heras sobre nada más, nada menos que Luis de Góngora y Argote, ¿no? Luis, ¿no? Entonces, bueno, pues Antonio, que muchísimas gracias, de verdad. Y yo no sé si alguien quiere decir algo, preguntar alguna cosa, una opinión. Me ha hecho gracia escucharte lo de la poética del silencio en Teresa Agustín, porque me ha hecho gracia escuchar lo de la poética del silencio en Teresa Agustín, porque no se la oye nunca dentro de esa, o sea, está desmarcada en los, digamos, en esos rankings oficiales que se hicieron, un poco los canarios de la otra joven poesía española, de Sánchez Robaina y todo el grupo este, hasta el último libro de Alas Alas del 2008, Esto no es el silencio, todo ese, digamos, trasiego de libros nunca se la suele citar y esa poética nos habla de ello, ¿no? Como has comentado. Es curioso ese apartamiento, ¿no? Quizá que no se ha movido, que bueno, un poco fuera de... En primer lugar, pues muchas gracias por las palabras de Alfredo. Llevamos muchos años trabajando, hemos hecho muchos trabajos juntos y, entre otras cosas, la poesía completa de Miguel Labordeta, una edición que salió en 2017. Hemos hecho muchas cosas en Teruel, en Zaragoza, a lo largo de muchos años. En cuanto a fíjate, yo leí ese artículo Poética en su momento y no me llamó mucho la atención. Leyéndolo una vez, otra vez para trabajar, es que me sorprendió, porque además, curiosamente en clase, recientemente estaba hablando de la poética del silencio, sobre todo de Jaime Siles, y este sintagma tan repetitivo, bueno, y el propio Ian Ferrer, que es el autor de eso, de escuchar el silencio detrás del silencio. A veces Ian Ferrer es un poeta extraordinario, a veces, otras veces deja mucho que desear. Pero bueno, me sorprendió que Teresa Agustín se definiera como una poeta del silencio. Y por eso también lo he querido remarcar. Pero sobre todo ese concepto muy francés de degustar las palabras, disfrutarlas. Claro, es un concepto pedagógico. Pedagógico. Los críos en Francia, bueno, yo he estado
bastante tiempo en Francia y mi hija está ahora mismo de profesora en la Universidad de Grenoble y se educó en francés y con 6 años, cuando aprendían a leer, tenían un cuaderno en el que escribían poemas y tenían que aprenderse los poemas de memoria y tenían que recitarlos. Y curiosamente, pues mirando el cuaderno, a veces había poemas de Prévert, por ejemplo, un poema disparatado que decía las escaliers son en papel, las escaleras son de papel, bueno, un disparate, pero era precioso. Y entonces a una niña que hoy es médico, justamente en Grenoble, también le preguntaron, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve la poesía? Y dice, yo me lo paso muy bien, aprendo a que las palabras sean y signifiquen, bueno, no dijo signifiquen, digan una cosa distinta a la que dicen normalmente. Una cría de 6 años. Entonces, ese gusto, ese degustar la palabra, es muy francés. Y desde luego eso se hace con silencio. Es una poeta que ha tenido muchas ocasiones de publicar y ha publicado muy poco. La mayor parte lo ha publicado justamente a partir de este siglo. Y muy constante, además. Muchas veces, pues poemas un poco coyunturales o poemarios. Por ejemplo, La tela que tiembla, dedicado el libro de Lola, es una amiga suya que se murió y entonces, bueno, pues a partir de ahí reconstruye, pero con los mismos, con la misma poética, digamos, con la misma estructura que en los libros anteriores. Me parece una poeta muy coherente y yo creo que hay que leerla. Muchas gracias, Antonio. ¿Algo más? ¿No? Pues entonces, nada, con esta intervención de Antonio, pues finalizamos entonces la sesión de mañana y esta tarde lo que haremos, lo ha comentado Nacho al principio de la mañana, como tenemos un Enrique Villagrasa, una baja de última hora, un imprevisto que no viene y está programado él en segundo lugar, pues lo que vamos a hacer es que Celia Carrasco, que es la que va a intervenir en primer lugar, en lugar de a las 4, como está anunciada, pues vamos a comenzar a las 4:30. Tenemos un ratito más para... Por favor.